Bueno, empezando por el tercer punto, así rápidamente, vamos anotando los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos da humedades de envase húmeda, la inicial y la final, entonces la pasamos a base seca con la fórmula. Nos dan en base seca la humedad en equilibrio y la humedad en el punto crítico. Nos dan la velocidad de secado crítica y la densidad del material. Pues uno puede ver esto, lo primero que debe hacer es comprobar si se puede secar. Entonces lo que hace es mirar si la humedad final es mayor a la humedad en equilibrio. Entonces si eso se cumple, pues sí se puede. Luego lo que vamos a hacer es hacer una tabla con los datos, con todos los datos que tenemos para armar el gráfico. Entonces, normalmente lo que hacemos es poner el punto crítico, que es la humedad crítica que es 1,5, y sabemos que la velocidad de secado en ese punto va a ser la crítica también, ¿no? Entonces ponemos ahí el dato del 2. Entonces empezamos a ubicar otros datos a partir de ese, ¿no? Entonces vemos el X inicial, la humedad inicial, entonces vemos que es mayor, entonces va a estar ubicada arriba. Entonces la ponemos acá y sabemos que antes del punto crítico la velocidad de secado es constante, entonces tomamos la misma anterior. Luego acá nos dan otro dato, nos dice que cuando la humedad es 0,5 la velocidad es 1, entonces ese dato va a ir después. Luego nos dan esta tabla, entonces la ubicamos, que también va después, que son estos tres datos. Y por último, le agregamos uno a nosotros, que sabemos que la humedad va a terminar en 0,1 y porque es la humedad en el equilibrio, o sea, cuando ya no se puede secar más, porque ya está en equilibrio con el ambiente. Entonces en ese momento, por eso mismo, la velocidad va a ser 0, entonces ese dato lo ponemos nosotros. Entonces luego de tener la tabla, la graficamos y nos debe quedar un gráfico así. Normalmente siempre va a quedar un gráfico muy parecido, que va a ser una línea recta acá, que es cuando la velocidad es constante, luego empieza a disminuir y luego esto hace un cambio, puede ser que disminuya más. Bueno, sí, normalmente disminuye más la velocidad de secado. Entonces a esos como periodos les llamamos el periodo antecrítico, donde es constante, y los periodos postcríticos son los donde empieza a decrecer. Y luego entonces nos piden el tiempo, ¿no? Bueno, creo que decía el tiempo, pero le recorté ahí. Entonces para el tiempo nosotros lo podemos hacer integrando. Entonces debemos hacer integrales. Y como son 3 periodos, serán 3 integrales. Entonces acá yo las puse las fórmulas más o menos. Bueno, las fórmulas que había puesto el profesor. Y digamos, por ejemplo, para el primer antecrítico, la integral es fácil porque de una vez está resuelta. Simplemente es reemplazar el x inicial menos el x crítico sobre el nc. O sea, ni siquiera hay que integrar porque es solo reemplazar estos datos. Y ahí le bota el resultado. Pero este como tal no es el tiempo, sino que cogemos esa integral y la tenemos que multiplicar por esta cosa de acá para que nos dé el tiempo. Pero eso no lo tenemos, entonces ahorita lo miramos, pero bueno. Entonces seguimos haciendo las integrales. La siguiente es la del periodo postcrítico 1. Entonces, como es la del periodo postcrítico 1, tenemos que reemplazar n1. ¿Qué es n1? Es la fórmula, es como la ecuación que representa como los datos. Entonces, en este caso, en el postcrítico 1, si nosotros hacemos la regresión, nos va a dar que la recta está dada por x más 0,5. Entonces hacemos esa integral que sería 1 sobre x más 0,5 y reemplazamos acá ¿cómo se dice eso? Los límites de la integral.
que va a ir de 0,5 a 1,5. Que son como los límites del periodo, ¿no? Porque mira que acaba 0,5 a 1,5. Y la siguiente integral va a ser lo mismo, pero con el poscrítico 2. Entonces hallamos la ecuación y ponemos los límites, que va a ser desde el x final hasta el 0,5. Acá hay que tener cuidado porque es el x final, ¿no? No es el x en equilibrio, sino es el x final. El x final está como por acá entre estos dos, creo. Pero bueno, nosotros no tenemos que mirarlo en el gráfico, sino simplemente cogemos el x final que nos da el ejercicio, que es este. Entonces, acá yo le puse los resultados de las integrales con Wolfram, que al profesor le gusta usar ese programa, o bueno, esa página web. Luego de tener estas integrales, pues nosotros sabemos que para hallar los tiempos necesitamos multiplicarlo por esto, que es el S sobre el área, o sea, el sólido seco sobre el área, pero no tenemos esos datos. Entonces nosotros podemos sacarlos con esta fórmula, que es la densidad del sólido seco, que acá la tenemos. Necesitamos también el épsilon, que es el grosor, que ahí por ahí lo daban. Pero acá dicen su espesor es 2,54 centímetros, pues lo pasamos a metros. Las caras, ahí nos dicen que son por las dos caras. Necesitamos el X inicial, entonces ahí está, pero ese lo utilizamos el de base húmeda. Y entonces reemplazamos la fórmula. Entonces con eso sacamos el sólido seco sobre el área. Eso va a dar en... no me acuerdo bien en qué unidades da. Acá, kilogramos de sólido seco sobre metro cuadrado. Entonces luego al multiplicar SSA por cada resultado de la integral, nos va a dar ya los tiempos. Entonces la primera pues da el tiempo antecrítico, el tiempo poscrítico 1, el tiempo poscrítico 2 y el tiempo de secado va a ser la suma de todos esos. Y además de eso, para confirmar si está bien, el tiempo antecrítico debe ser menor que el tiempo poscrítico. Entonces eso sí se cumple porque 1,428 eso es menor que la suma de estos dos.